Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es un contactor. El tema seguramente para muchos de ustedes es archisabido, pero me pasa todos los años. Yo tengo sexto y séptimo año, o sea que muchos de ustedes están cerca de terminar la carrera, los de séptimo están en el último año, y me encuentro con la sorpresa que me dicen que nunca tocaron un contactor. Como no lo sé, eso es algo que vemos en la clase. Cuando sucede, arrancamos ahí nomás a empezar a charlar del tema contactores, pero como no estábamos en contacto, producto de esta cuarentena, eh, decidí armar este video para todos, porque nos sirve para todas las materias. No puede ser que un técnico electromecánico no sepa cómo es un contactor. Bueno, este contactor que tenemos acá es un contactor marca Tubio, eh, de la Bramboveri. Es un contactor sencillo que encontramos en muchos lugares. Este es un poco antiguo, pero nos va a servir para poder entender el tema. ¿Mm? Es un contactor que no es muy caro. Tiene un símbolo acá que después vamos a volver a ver, que dice S16, que de alguna manera nos indica el tamaño de este contactor. ¿Qué significa? La corriente, esto es una llave, un contactor es una llave electromagnética. ¿Mm? Cuando esta llave se accione, producto de ponerle la alimentación a la bobina, cuando esta llave se accione, a través de los contactos va a circular corriente. Esa corriente tiene un número en amperes y de acuerdo a la corriente que circula es que compramos este contactor. Este contactor tiene una ficha técnica, que ya la vamos a ver. Y tiene a grandes rasgos muy pocas cosas. Contactos principales y contactos auxiliares. Y una bobina. La bobina es la que se alimenta para que genere un campo magnético y pueda accionar el funcionamiento del contactor. Ahí está la bobina, como ustedes pueden ver. Tiene dos terminales, como toda bobina. Inicia, tiene sus vueltas y el final del recorrido. En estos dos extremos se alimenta la bobina. La bobina, cuando está alimentada, genera un campo magnético y hace que el armazón del contactor se mueva. ¿Qué significa? Esto se mueve y cierra un circuito, entre dos contactos. Y a su vez moviliza contactos auxiliares. O sea, tiene contactos principales y contactos auxiliares. Como podemos ver acá en la pantalla, este es nuestro contactor, el mismo que estábamos viendo. ¿eh? Acá lo vemos en detalle. Es un contactor, no sé si el precio estará bien o mal, de aproximadamente 1.200 pesos. Es el S16, como veíamos recién, solo que acá en la imagen el contactor tiene el relevo térmico. ¿Qué significa? Va a unir contactos, solo que van a pasar a través del relevo térmico, que tiene una regulación y me va a permitir regular de acuerdo a la carga que yo le pongo. Si yo conecto este contactor a un motor, ese motor tiene un consumo en amperes y este relevo térmico va a proteger la vida útil del motor. O sea que cuando circule mucha corriente, vamos a suponer que el motor se frena por algún problema y empieza a consumir más corriente, el relevo térmico nos va a permitir proteger ese motor y va a accionar la bobina del contactor para que el circuito se corte. Entonces, este es el diagrama de un contactor con los dos extremos de la bobina y cuando acciona se produce el cierre entre el contacto 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. Y acá, como vemos, también acciona un contacto auxiliar que nos va a permitir controlar el funcionamiento. Este es el diagrama
de retención, como les decimos simplemente. Este es el diagrama de retención de un contactor. Fíjense que acá está el neutro, la N viene de neutro, la L viene de fase, o sea que la bobina del contactor, que se escribe con el símbolo KM, ya tiene una alimentación, la otra alimentación le va a llegar por acá arriba. Cuando yo cierro el circuito con un pulsador, la corriente circula por acá, se alimenta la bobina del contactor, se cierra este contacto auxiliar, cuando yo suelto el pulsador queda retenido por acá. Es un circuito de retención simple y de esa manera el contactor acciona a un motor, como vemos acá en la imagen. Este es el circuito de mando y este es el circuito de potencia. Siempre vemos los circuitos de esta manera: la parte de potencia, o sea, la parte de alimentación. Acá están las tres líneas de trifásica, el neutro. Y acá vemos el circuito de control. Este contactor que veíamos hace un rato tiene una bobina de 220 volt. Otros contactores trabajan con 12, con 24 volt, de acuerdo al funcionamiento y el lugar donde esté conectado. Ustedes, juntos con la clase, con este video, van a recibir este PDF, este archivito, con información básica de los contactores, para que podamos hacer después algún trabajo práctico. Yo lo voy moviendo para que ustedes lo tengan en cuenta. Van a recibir este PDF, ahí tiene el diagrama que veíamos recién, cómo elegir un contactor, qué significa esta simbología NA y NC, que son los contactos auxiliares, normal abierto y normal cerrado. Este es un contactor con el relevo térmico puesto arriba. Van a ver la simbología que tienen los contactores, el relevo térmico por sobrecarga, como decíamos antes, con las distintas partes explicadas, los símbolos que le ponen en los diagramas a los relevos térmicos, cómo elegir un relevo térmico, y después, como todo circuito electromecánico, tenemos una llave termomagnética que protege todo el circuito, que protege el contactor y todos los circuitos auxiliares, que tiene un valor en amperes por encima del consumo del circuito, o sea que es una llave termomagnética que funciona como seguridad de todo. Bueno, ¿cómo elegíamos entonces el interruptor termomagnético que debería proteger todo el sistema, todo el circuito que contenga el contactor o los contactores, los motores, los circuitos adicionales de control, las botoneras? Bueno, todo el circuito está funcionando gracias a la protección de esta llave termomagnética que está al principio del circuito. Y después, bueno, las botoneras o el sistema de accionamiento y control para indicar el funcionamiento, los símbolos que tenemos en imagen, los símbolos de cada uno, cómo se desarma la botonera. Este PDF es muy útil para tenerlo a mano. Y después límites de carrera, que significa que cuando un sistema electromecánico llega a un punto determinado y necesita controlarse para que deje de funcionar, empiezan a accionar los distintos límites de carrera que funcionan por una traba mecánica, como en este caso, o algunos otros controles de límite de carrera o accionamiento que funcionan de tipo inductivo o de tipo capacitivo. Todos estos funcionan controlando la bobina del contactor. Acá vemos en imagen otro tipo de controles que van a funcionar junto con el contactor, y elementos de montaje para todo este circuito, como vemos en pantalla. Algunos diagramas sencillos en donde intervienen contactores y relevos térmicos para que ustedes lo puedan comprender.
¿eh? Otro diagrama de control sencillo. Bueno, en este PDF van a encontrar toda esta información que va a ser útil para que puedan entender el tema contactores. Y además vamos a ver un video, va a acompañar esta clase un video para que sepamos en términos más concretos, como lo podríamos haber hecho si hubiéramos estado en clase juntos, cómo se conecta un contactor y cómo hacer para que empiece a funcionar. Esta información nos tiene que ser útil para que podamos llegar a trabajar en las distintas materias que nos toca, que podamos medir con un tester similar a este y poder encontrar una falla en un sistema electromecánico y algunas cosas que también van a encontrar, que a mí me gusta siempre comentar entre ustedes, que cuando uno abre una máquina o cuando trabaja en mantenimiento y tiene que abrir una máquina, va a encontrar plaquetas de control que son las que están controlando el funcionamiento de cualquier máquina, en cualquier industria. Y acá hay elementos que tenemos que conocer forzosamente. Desde ya, esto es un fusible, una resistencia con su correspondiente código de color, pero además capacitores electrolíticos, capacitor cerámico, transistores que deben haber escuchado hablar y no siempre tienen tanta información. Después vamos a ampliar en alguna clase qué es un transistor, más chicos y más grandes de acuerdo a la potencia y el funcionamiento, y algunos circuitos integrados como este, que es un circuito integrado de una fuente que tranquilamente se van a encontrar en alguna industria. Siempre me gusta charlar con ustedes en clase acerca de estos temas porque cuando uno llega a trabajar en una empresa se encuentra con estas cosas y muchas veces no se ven en la práctica, en la escuela. Así que, bueno, esta clase cierra de esta manera y después veremos cómo lo ponemos en práctica con algún trabajo práctico. Les mando un abrazo, cuídense.